Seguramente hayas escuchado hablar de la idílica Segunda República, un remanso de paz y armonía, donde la democracia floreció y todos los españoles vivieron en un estado de libertad y progreso sin precedentes. Esta es la narrativa que se suele vender, una visión romántica de un periodo en el que supuestamente España se encaminaba hacia un futuro brillante. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Detrás de ese ideal republicano se escondía un régimen marcado por la violencia, la persecución, la incompetencia y, finalmente, la traición al propio país. La Segunda República Española es frecuentemente idealizada como un experimento democrático fallido, una oportunidad perdida para modernizar el país. Sin embargo, cuando examinamos más de cerca su legado, vemos que este periodo estuvo plagado de errores, violencia y una gestión tan desastrosa que llevó al país a una guerra civil. Permítanme argumentar por qué la Segunda República fue, en muchos aspectos, un fracaso absoluto que condujo a España al caos y a la tragedia. Primero, hablemos de la inseguridad y la violencia política que caracterizaron a la Segunda República. Desde sus primeros días, este gobierno fue incapaz de garantizar el orden público. Las calles de España se convirtieron en campos de batalla, donde grupos armados, tanto de izquierda como de derecha, se enfrentaban sin control. La República no solo permitió, sino que a menudo fue cómplice de esta violencia. El pistolerismo, donde militantes asesinaban a sus adversarios políticos en plena calle, se volvió cotidiano. El Estado perdió completamente el control, permitiendo que sindicatos anarquistas y comunistas tomaran la justicia por su mano, lo que sembró el terror entre la población. Además, la Segunda República fomentó un anticlericalismo radical y violento que no puede ser pasado por alto. En mayo de 1931, apenas un mes después de su proclamación, el país fue testigo de la quema de iglesias, conventos y escuelas religiosas. La República, lejos de proteger la libertad religiosa, se convirtió en un régimen que permitió y, en algunos casos, alentó la persecución contra la Iglesia católica. Se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y se confiscaron propiedades eclesiásticas, medidas que solo sirvieron para dividir aún más a una sociedad ya polarizada. El gobierno republicano también fracasó estrepitosamente en sus intentos de reformar el campo y la economía. La tan publicitada reforma agraria fue un completo desastre. En lugar de resolver el problema de la tierra, la República creó un caos en el campo. Las expropiaciones mal gestionadas y la falta de apoyo a los campesinos provocaron revueltas violentas, especialmente en Andalucía y Extremadura. La República prometió justicia social, pero lo único que logró fue agravar la pobreza y la desesperación en las zonas rurales. Uno de los momentos más oscuros de la República fue su incapacidad para manejar la Revolución de Asturias en 1934. Este levantamiento obrero, impulsado por socialistas, comunistas y anarquistas, fue una verdadera insurrección contra el gobierno legítimo que la República solo pudo sofocar con una brutal represión. El uso de tropas coloniales para aplastar la revuelta dejó miles de muertos y mostró la hipocresía de un régimen que se presentaba como defensor de la clase trabajadora, pero que no dudó en masacrarla cuando se rebeló. Además de la violencia, la Segunda República también fracasó estrepitosamente en mantener la unidad territorial del país. En un intento desesperado por ganar el apoyo de las regiones más autónomas, se aprobaron estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco. Pero lejos de unir a España, estas concesiones exacerbaron el regionalismo y debilitaron aún más la cohesión nacional. La República permitió que el poder central se fragmentare
creando un caldo de cultivo para la desunión y el enfrentamiento entre las distintas regiones del país. A esto debemos sumarle el fraude electoral de 1936, una mancha indeleble en la ya deteriorada credibilidad de la República. Las elecciones de febrero de 1936, que llevaron al poder al Frente Popular, estuvieron marcadas por graves irregularidades. Testimonios y documentos de la época sugieren que hubo manipulación de votos, intimidación y coacción para asegurar la victoria de la izquierda. Este fraude no solo socavó la legitimidad del gobierno, sino que exacerbó la polarización y la desconfianza, contribuyendo directamente a la escalada de tensiones que desembocaría en la guerra civil. Pero el fracaso republicano no se limita solo a la violencia y la desunión. En su desesperación por mantenerse en el poder durante la guerra civil, los republicanos llegaron a ofrecer en venta las Islas Baleares, Ceuta y Melilla a potencias extranjeras, con tal de asegurar apoyo y armas. Esta acción no solo fue una traición a la integridad territorial de España, sino que demostró hasta qué punto estaban dispuestos a sacrificar el país por sus propios intereses. Y si esto no fuera suficiente, está el envío del oro español a Moscú. En 1936, la República, en un acto de absoluta desesperación y quizás de traición, decidió transferir gran parte de las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética. Este oro, que representaba las reservas nacionales acumuladas durante décadas, fue entregado a Stalin a cambio de armas y apoyo militar. Sin embargo, las armas recibidas eran en su mayoría obsoletas o de calidad inferior, mientras que España quedó sin sus reservas, hipotecando su futuro económico a largo plazo. Este acto, conocido como el Oro de Moscú, es uno de los ejemplos más claros de la irresponsabilidad y el fracaso de la República en la gestión de los recursos del país. Finalmente, no podemos ignorar la represión y la violación de derechos humanos perpetrada por el bando republicano durante la Guerra Civil. Aunque la República se presentaba como defensora de la democracia y los derechos humanos, en la práctica cometió abusos graves contra estos principios. Las ejecuciones de civiles, la tortura y la represión de la oposición política fueron prácticas comunes. Lejos de ser un modelo de libertad, la Segunda República demostró ser tan brutal y autoritaria como aquellos a quienes decía combatir. En resumen, la Segunda República fue un periodo de caos, violencia, traición y fracaso político. Su gestión desastrosa y sus políticas divisivas no solo fracasaron en modernizar España, sino que la condujeron a su peor tragedia, la Guerra Civil. En lugar de ser recordada como una época de progreso, la Segunda República debería servirnos como una advertencia de lo que sucede cuando un gobierno se deja llevar por la radicalización, la incompetencia, el fraude electoral y la falta de una visión unificadora para el país.